Bien, mis hermanos, vamos a reflexionar en la palabra de Dios en esta hora. Estamos hablando acerca del tema de la desobediencia. Y yo quiero, mis hermanos, comenzar por decirles que una de las verdades esenciales que nos enseña la Biblia, porque quiero que vayamos hasta el comienzo de las cosas. Uno de esos principios esenciales es que cuando Dios creó al ser humano, lo creó para poder tener una relación personal con Él. Y a través de esa relación, Dios iba a ser glorificado. Mire, eso es lo que nos enseña la Biblia. El apóstol Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahí está la relación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está el propósito. Dios iba a ser glorificado a través de eso. Pero usted sabe, mi hermano, la historia. Bien pronto, después de la creación del ser humano, entró el pecado. Entró el pecado y esa relación se vio interrumpida. Sin embargo, mis hermanos, hay que decir que a pesar del pecado, el propósito de Dios no cambió, porque incluso usted sabe que el evangelio que predicamos para salvación consiste precisamente, mis hermanos, en que los pecadores lleguen a tener una relación personal con Dios. Eso quiere decir que el propósito de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Mis hermanos, esa relación con Dios que Él había designado desde el principio, desde la eternidad, y que hoy en día sigue vigente, yo quiero decirle que no es una relación común. Relacionarse con Dios, mis hermanos, el hombre no lo puede hacer de tú a tú con el Señor, como algunos pretenden e incluso hablan, a veces hasta de manera blasfema, hablando de Dios como si fuera un igual. Esa relación entre el hombre y Dios, mis hermanos, tiene que ser de una manera especial. No puede ser común, porque Dios simplemente, mis hermanos, respecto de nosotros es muy diferente y la diferencia es infinita. Dios es santo, de manera que Él es diferente de todo lo creado. Él, mis hermanos, está de manera absoluta por encima de todo. Por eso la relación con Dios que el hombre puede tener no es, mis hermanos, de otra manera que a través de la obediencia. Y eso debe estar claro en nuestras mentes. La única manera en que el ser humano, un ser finito, puede relacionarse con un ser trascendente como Dios es a través de la obediencia. Porque, mis hermanos, nosotros somos las criaturas, pero Él es el creador. Nosotros somos los pecadores, Él es el Salvador. Nosotros somos los esclavos, Él es el amo. Nosotros somos los hijos adoptados, Él es el Padre. Mis hermanos, en cada una de las maneras que nuestra relación de Dios es presentada en la Escritura, la única manera en que uno puede relacionarse con Él es por medio de la obediencia, y eso debe estar claro en nuestra mente. Mire, entender esto, como lo dije al principio, es básico. Es básico que entendamos esto. Es además importante, mis hermanos, porque no solamente aprendemos cuál es la manera correcta de relacionarnos con Dios, también este conocimiento nos capacita para entender a algunos otros asuntos doctrinales importantes y básicos, como por ejemplo el asunto del pecado, del cual el día de hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de un pecado muy particular que menciona la Escritura, pero es necesario entender
que la relación con Dios es a través de la obediencia para entender lo que es el pecado. Mire, el pecado, mi hermano, consiste y surge de la desobediencia a Dios. La Escritura nos presenta allá en el principio, en el Génesis, a Adán recibiendo un solo mandamiento. Y por medio de la obediencia a ese mandamiento, Adán debía glorificar a Dios. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque al obedecer a Adán ese mandamiento, significaba que él reconocía a Dios como superior. Reconocía a Dios como el que da los mandamientos y él como el que obedece. Pero usted sabe también esta historia. El hombre transgredió ese único mandamiento, con lo cual él desechó reconocer a Dios como lo que él era. Él desobedeció a Dios, pasó de largo de aquel mandamiento y se desvió por un camino diferente. Por eso, mis hermanos, es que la palabra pecado que más se utiliza en el Nuevo Testamento significa precisamente eso, desviarse del camino. El hombre, en abierta desobediencia a Dios, siguió un camino extraño al que Dios le había trazado originalmente. Mis hermanos, el Nuevo Testamento, cuando habla del pecado de Adán, lo conceptualiza como desobediencia, nos lo muestra como desobediencia. La palabra usada en nuestra Reina Valera para referirse al pecado de Adán es la palabra transgresión. Y la palabra transgresión, mis hermanos, no significa otra cosa, sino que violar un mandamiento, desobedecer. Parábasis es la palabra y significa pasar de largo de un mandamiento. Escuche lo que dice Pablo. Pero el don no fue como la transgresión, desobediencia, parábasis. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo se refiere al pecado de Adán como una transgresión, una desobediencia. Ahí está, mis hermanos, la importancia de entender estas cosas. Mire, pero cuando vamos, si queremos continuar ahí en el principio, y eso es importante, la historia bíblica nos cuenta cómo esa desobediencia que se originó en el primer hombre llegó a volverse la manera de vivir de toda la humanidad. Lo que, mis hermanos, nos va a llegar a decir de esa humanidad antigua, que ellos llegaron a estar totalmente separados de Dios, sin relación con Dios en lo absoluto. El pecado, mis hermanos, de la humanidad no solo los separó de Dios, fue más allá de eso. Porque usted debe saber, y a esto yo quiero, mis hermanos, llevarlos a final de cuentas, a que ustedes sepan que el pecado no solamente te separa de Dios, hay ocasiones en que ese pecado avanza al grado de que hace imposible la reconciliación con Dios. El pecado, mis hermanos, es una progresión. Comienza a veces de manera sutil y va descendiendo hacia abajo y a veces alcanza el grado en que hace imposible la reconciliación con Dios. Sin duda, mis hermanos, que hay una escala en el pecado que va de menos a más hasta llegar al punto en que ya no hay retorno. La desobediencia, mis hermanos, cuando llega a volverse un modo de vida, se caracteriza por la desvergüenza. Y eso, mis hermanos, lo podemos observar claramente en la historia bíblica. Algo lamentable,
pero que la Biblia no calla, sino que nos lo muestra claramente. Mire, cuando Génesis nos presenta esa historia de la humanidad en descenso hasta el diluvio, comienza por hablarnos de un hombre, Caín. Caín, el hijo mayor de Adán, que cuando aparece aquí en la Escritura, lo hace trayendo una ofrenda delante de Dios, pero esa ofrenda que él trae no es como Dios lo había ordenado, no es como Dios lo demandaba. Caín viene con su ofrenda como él quería presentarla delante de Dios, desechando los preceptos de Dios, porque Caín era un hombre rebelde y desobediente. Cuando su ofrenda es rechazada de parte del Señor y la de su hermano Abel aceptada, vemos a Caín poniendo un deseo de venganza en su corazón. Y mis hermanos, cuando vamos allá al capítulo 4 de Génesis, en los versículos 6 y 7, encontramos a Dios confrontando a Caín con su pecado y diciéndole: Caín, ¿por qué dejas que el pecado se enseñoree de ti? No lo permitas, estás a tiempo de corregir. Sin embargo, Caín tomó una decisión: desobedecer a Dios una vez más. Y entonces fue y mató a su propio hermano. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes noten aquí que cuando Caín llegó a este punto, donde fue confrontado por Dios y él decidió desobedecerlo, él estaba renunciando en su corazón a esa oportunidad de corregir su desobediencia. Y Caín, mis hermanos, en lugar de eso, pasó de largo el mandamiento de Dios y se convirtió en el primer asesino de la historia. Y entonces, mis hermanos, es cuando la Escritura nos muestra de manera abierta la desvergüenza de Caín. Después de que hubo matado a su hermano, la Biblia dice, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Una respuesta carente de temor a Dios, desvergonzada. A Caín ya no le importaba lo que Dios pudiera pensar de él. Esta respuesta fue digna de juicio. Mis hermanos, en este capítulo 4, cuando llegamos al verso 16, vemos a Caín, que ya había sido juzgado por Dios y condenado al destierro, y se nos presenta un asunto triste: Caín apartándose de delante de la presencia de Dios, y Caín murió lejos de Dios, y su descendencia, mis hermanos, lo sabemos por el mismo Génesis, toda la descendencia de Caín pereció en el diluvio. No quedó uno solo de ellos, todos murieron. Solamente 3 versículos más adelante de este juicio de Caín, Génesis nos presenta al primer adúltero de la historia, o al menos al primero que se menciona en la Biblia, un hombre desvergonzado que hacía canciones de sus adulterios. Y 2 capítulos adelante de eso encontramos a Dios haciendo un diagnóstico de la humanidad que ya había crecido y a través de la cual se había esparcido un pecado abierto, desvergonzado, que llegó a colmar la ira de Dios, de manera que Dios estuvo dispuesto a destruir a la humanidad, porque, mis hermanos, su pecado había llegado al grado máximo. Génesis 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y escucha esta frase siguiente: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mis hermanos, esta frase está escrita en un estilo hebreo, pero sin duda, mis hermanos, que quiere decir que la humanidad había hecho del pecado su forma normal de vida. Mire, el gran comentarista judío convertido al cristianismo, Alfred Edersheim, dice lo siguiente de esta frase. Dice: esto significa más que la corrupción total de nuestra naturaleza, como lo describiríamos nosotros ahora.
y se refiere al dominio universal del pecado abierto y atrevido y de la rebelión en contra de Dios. Mis hermanos, cuando el pecado se vuelve una forma de vida, es porque ya ha llegado en el ser humano una total desvergüenza. En la mente de los seres humanos, lo único que les importa es realizar sus deseos, es complacer a sus cuerpos, es obtener sus placeres. Dios ya ha quedado fuera de la visión de ellos. Y entonces, mis hermanos, el juicio ya no tiene remedio. Aquella humanidad antigua fue condenada y pereció en el diluvio. No había vuelta atrás. Mire, a lo largo del relato bíblico encontramos historias de hombres pecadores, donde el juicio vino irremisiblemente por causa de su pecado desvergonzado. Déjeme mencionarle un asunto más, un ejemplo más. Ahí tenemos más adelante en el mismo Génesis a los hombres de Sodoma y de Gomorra, que cuando Dios envió a aquellos ángeles a visitar a Lot y él les hospedó en su casa, estos hombres vinieron y llamaron a la puerta de Lot y le exigieron que sacase a aquellos varones porque ellos querían conocerlos. Y eso, mis hermanos, quiere decir simplemente que querían violarles. La Escritura nos dice que aquellos hombres fueron cegados por los ángeles, pero a pesar de eso, ellos a tientas, estando ciegos, continuaban buscando la puerta para poder realizar sus deseos torcidos y pecaminosos. Ellos, mis hermanos, son otro ejemplo de hombres a los que Dios había dejado de importar en absoluto. Casi podríamos decir que para ellos Dios era imperceptible. Lo que importaba para aquellos hombres era consumar a sus malos deseos, hasta que vino el juicio divino y los consumió. Mis hermanos, así podríamos seguir a lo largo del Antiguo Testamento. Pero en este momento yo quiero que vayamos al tiempo de la iglesia, allí en el Nuevo Testamento, porque mis hermanos, hasta ahorita he mencionado a hombres que no eran redimidos, hombres en los que Dios no había obrado una salvación, hombres en los que el pecado era la manera natural de vivir. Pero mis hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar un cuadro distinto, porque Dios ya ha obrado por medio de Jesucristo un acto de regeneración en el corazón humano, en toda una comunidad que se llama la iglesia. Y sin embargo, mis hermanos, de manera sorprendente, volvemos a encontrar que el pecado se manifiesta en algunos de la iglesia de la misma manera desvergonzada. Y yo quiero, mis hermanos, advertirles el día de hoy acerca de este peligro, porque este pecado acarrea juicio divino. Mire, en el Nuevo Testamento hay una palabra específica para nombrar a este pecado, a esta desvergüenza. La palabra, mis hermanos, que por cierto es más común de lo que quisiéramos, es la palabra aselgeia. Esa es la palabra griega, aselgeia. Un experto en el griego bíblico nos dice que esta es sin duda la palabra más fea de todas que aparece en la lista de pecados que se mencionan en el Nuevo Testamento. Nuestra versión Reina Valera 60 traduce aselgeia como lascivia. Pero mis hermanos, lascivia en nuestro idioma español significa lujuria. Y ese, mis hermanos, no es el significado completo de la palabra griega que se está traduciendo. En el uso de esta palabra aselgeia en su idioma original significaba lo siguiente. Déjenme darle algunas citas. El filósofo Platón le daba el significado de impudicia. ¿Ha escuchado esta palabra?
Cuando se dice de una persona que es impúdica, no tiene pudor, no tiene vergüenza. Basilio, uno de los llamados padres de la Iglesia, define a la palabra como una disposición del alma que le impide sobrellevar el rigor de la disciplina. Y eso a mí me hace imaginar a una persona que cuando se le trata de meter en cintura bajo una disciplina simplemente no lo consiente, no puede. Y anda viviendo una vida de acuerdo a sus deseos. Mis hermanos, tal vez quien nos dé el significado más exacto de la palabra es John Lightfoot, el erudito bíblico de la Universidad de Cambridge, que dice lo siguiente. Dice, un hombre puede ser impuro y ocultar su pecado, pero el hombre que es acelges conmociona la decencia pública. Mis hermanos, el hombre en cuya alma mora acelgeia, desvergüenza, está tan en las garras del pecado, tan bajo el dominio del pecado, que no le importa ya lo que los demás digan o piensen, mientras él pueda satisfacer sus malos deseos. Miren, mis hermanos, hay cristianos que cometen pecados. Yo creo que todos, aún siendo cristianos, cometemos pecados. Pero hay quienes tienen vergüenza de que se sepan esos pecados y tratan de mantenerlos en secreto. Y mis hermanos, de ellos hasta podríamos decir que aún hay una lucha en su corazón, pues el pecado les da vergüenza y aunque lo cometen, sin duda que les gustaría poderlo borrar de su vida. Pero cuando un hombre ya no siente pena y realmente llega al punto en que le tiene sin cuidado lo que los demás digan, entonces está llegando al grado de desvergüenza que describe esta palabra del Nuevo Testamento. Mire, el apóstol Pablo, hablando del tiempo antes del regreso de Cristo, un tiempo que es descrito como bajo el dominio satánico y por lo tanto, mis hermanos, lleno de perversidad, de manera que el apóstol lo llama la noche, y el apóstol cita una lista allí de pecados que en los últimos tiempos iban a llegar a ser comunes, pero que él espera que un hijo de Dios no los cometa, que los evite. Y yo quiero compartir con ustedes este pasaje porque aquí aparece esta palabra. Dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, acelgeia, desvergüenza, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo dice que el día ya se acerca y él está hablando con esa frase del regreso de Cristo. Y usted sabe, mi hermano, que el regreso de Cristo a la tierra va a traer juicio para los pecadores. Y aquellos que hayan llegado a esa total desvergüenza, aún llamándose cristianos, solamente habrán demostrado, mis hermanos, por esa desvergüenza que no lo eran. Y entonces ellos participarán de ese juicio que viene con el regreso de Cristo. Otro ejemplo de esta palabra en el Nuevo Testamento lo tenemos allá en las cartas de Pablo a los Corintios. Mire, la iglesia de Corinto, a la que Pablo dirige dos cartas que están ahí en el Nuevo Testamento, era una iglesia que había traído un dolor profundo al corazón del apóstol, porque muchos de los que integraban aquella congregación vivían como si no fueran hijos de Dios, al grado que Pablo tuvo que tomar
medidas de una disciplina estricta con aquella iglesia. Mis hermanos, ahí en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, encontramos un caso en que el apóstol Pablo entrega a uno de aquellos cristianos al poder de Satanás. Y eso, mis hermanos, quiere decir que aquel hombre desvergonzado había sido expulsado de la iglesia. Y al ser expulsado de la iglesia, había quedado a merced del diablo para que destruyera su cuerpo. Y todo eso, mis hermanos, era una medida de disciplina para lograr un arrepentimiento en un hombre al que ya no le apenaba su pecado. La iglesia de Corinto, mis hermanos, había llegado a extremos muy peligrosos, y esto pesaba en el corazón de Pablo. Él había tenido que proseguir con medidas disciplinarias, y les estaba advirtiendo en este pasaje que leímos al principio, de que en caso de que estos hombres no se arrepintieran, que esa iglesia no recapacitara, entonces, mis hermanos, él iba a venir e iba a traer disciplina para ellos, porque el juicio de Dios comienza por su propia casa, como lo dice la Escritura. Y por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia, aselgeia, que han cometido. Mis hermanos, sin duda que es sorprendente hallar en cristianos este pecado antiguo, ese pecado que ya trajo juicios divinos terribles sobre la humanidad. Pero déjeme decirle que estas dos menciones que he hecho en el Nuevo Testamento no son las únicas. No son las únicas que aparecen aquí en esta parte donde la iglesia ya está operando. También esta palabra es mencionada, por ejemplo, en Gálatas 5:19, como una de las obras de la carne, en contraste con los frutos del Espíritu. En Efesios 4:19 aparece como uno de los pecados que ya no deberían estar en la vida de ningún cristiano, y sin embargo aún a veces prevalecen en ellos. En 1 de Pedro 4:3 aparece en una lista de los pecados que antes de ser creyentes habían tenido en su vida los lectores de Pedro, pero que ahora no deberían existir, pues eso, dice Pedro, es motivo de juicio divino. En 2 de Pedro 2:2, esta palabra aselgeia es traducida como disoluciones. Cuando el apóstol habla acerca de los falsos creyentes y falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia, y de los cuales Pedro termina diciendo: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Allá en Judas 4 vuelve a aparecer esta palabra fea para hablar de los apóstatas, de aquellos que una vez proclamaron ser creyentes, pero que habían convertido el evangelio de Dios en una práctica de pecado desvergonzado, alegando que eso era la gracia de Dios. Mis hermanos, la desobediencia es mucho más que solo comerse una manzana, como algunos dicen del pecado de Adán. La desobediencia, mis hermanos, es pecado, y ese pecado puede descender hacia lo más bajo, hacia lo más abominable delante de Dios, de manera que llega un momento en que no queda otra opción que el juicio divino. Y hoy, mi hermano, yo tengo que advertirte de esto. Porque así como Pablo se dolía en su corazón de la iglesia corintia,
Así nosotros hoy nos damos cuenta que entre nosotros, que entre ustedes en esta iglesia han empezado a dejar la vergüenza, y a evidenciar abiertamente pecados, lo cual, mis hermanos, es un asunto grave. Antes de llegar a medidas disciplinarias, como Pablo tuvo que hacerlo, pensamos que era necesario enseñarles lo que la Escritura dice al respecto de esto. Mis hermanos, no estamos predicando esta serie de sermones por puro gusto o porque nos pareciera algo interesante, sino más bien porque hemos reconocido una necesidad urgente dentro de nuestra propia iglesia. En algunos hemos visto esa peligrosa progresión del pecado que marcha de cosas ocultas a un pecado que ya no se esconde, que ya no tiene vergüenza, que a pesar de escuchar la palabra, a pesar de ser confrontados por la predicación, hay quienes hacen caso omiso y persisten en sus conductas rebeldes y ofensivas en contra de Dios. Mis hermanos, hay algunos que publican sin pena alguna su lenguaje grosero y descubren lo que hay en su mente y en su corazón delante de todos en el Internet. Hay otros que abiertamente dicen, bueno, es que yo así soy, yo así hablo, y yo lo he escuchado, no me lo han contado terceras personas. Eso, mis hermanos, es de vergüenza. Hay otros que persisten en abierta rebeldía en contra de Dios, no solo en su casa o en la escuela o en su trabajo. Hay quienes se atreven a traer esos pecados a la iglesia como si no pasara nada. Y esas cosas, mis hermanos, no pueden seguir así. Es necesario advertirles que a veces, mis hermanos, debemos pasar a atenderlo de otra manera. Mi hermano, debe usted recordar que la desobediencia es pecado. De hecho, es el pecado original. Y muchas veces, mis hermanos, se presenta de una manera inocente. Pero muy pronto ese pecado va avanzando hasta que ya no hay vuelta atrás, como lo hemos visto. La Escritura, mis hermanos, nos enseña que el pecado muchas veces comienza por un pensamiento, por un deseo de la carne, con el cual muchas veces jugamos en nuestro corazón, en lugar de desecharlo de inmediato, hasta que un día ese deseo, ese pensamiento, se transforma en una decisión. Y mis hermanos, aquí por ejemplo tenemos las palabras de Jesucristo, nuestro Señor, que dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y él se refiere, mis hermanos, no solamente al hecho de desear a una mujer, sino que ese deseo llega un día en que se vuelve una decisión de poseerla aquí en tu cabeza. Y a eso es a lo que el Señor llama codiciarla, y eso es pecado. Mis hermanos, cuando ya se ha llegado a esto, a esa decisión, como Caín tomó su decisión, bien pronto va a dejar de ser una decisión solamente, y entonces se va a convertir en un hecho real. Y entonces, mis hermanos, esto es un asunto irremediable. Por eso es que en la cita de Jesucristo Él la considera ya como un adulterio. Cuando el hombre toma la decisión de hacerlo, ya no hay vuelta atrás. Cuando el pecado, mis hermanos, ya se ha consumado, ya se ha llevado a la práctica, eso da origen a la separación entre Dios y el hombre. No importa que seas cristiano, si tú tuviste un deseo en tu corazón, jugaste con él, tomaste una decisión y lo llevaste a la práctica, mis hermanos, eso rompe tu relación con Dios. Y entonces el que está en esa posición está en un grave riesgo. Está en el riesgo de volverlo un modo de vida. Y entonces, mis hermanos, ya no será solamente un pecado aislado, un pecado del cual te puedes arrepentir delante de Dios con cierta facilidad, por decirlo así. Si se vuelve una parte de tu vida ese pecado, estás en peligro de llegar a la desvergüenza,
Y mi hermano, eso trae juicio de parte de Dios. Mira, Santiago describe el proceso que yo acabo de mencionar. Él dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, que se vuelve una decisión, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Eso es separación. Mis hermanos, siempre hay un punto donde se deja de tener pena, donde la conciencia se cauteriza, como lo dice Pablo. Y si la conciencia, mis hermanos, deja de dar su voz, de dar esa voz de alerta, entonces es poco lo que ya se puede hacer. Es necesario entonces llegar a una disciplina dura con tal de tratar de rescatar al que está en este pecado de desvergüenza. Mi hermano, yo deseo en esta hora que esta palabra confronte tu corazón, que te haga reflexionar, porque de verdad, mis hermanos, no es grato ver este tipo de cosas en la iglesia de Dios, menos aún, como dice el apóstol, tener que ser humillados por Dios al llorar y tener que disciplinar a la iglesia. Dios quiera, mi hermano, que si tú estás en una situación como esta, lo reflexiones, que la palabra de Dios penetre en tu corazón y reacciones, si es que el pecado ya se volvió una forma normal de vivir para ti, si ya no te da pena y lo exhibes como si nada pasara. Mi hermano, lo próximo es el juicio de Dios. Ojalá, mi hermano, que esta palabra te haga reflexionar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, sin duda es contundente, es clara. Nos hace reflexionar, Padre, nos llama, sin duda, Señor, a hacerlo. Permite, Padre, que tu iglesia, Señor, pueda mantenerse pura para cuando tú vengas, Señor. Pero si no es de esta manera, Señor, concédenos poder escuchar tu palabra, Señor, poder arrepentirnos, poder venir delante de ti, Señor, y decir, Padre, que hemos pecado y sabemos, Padre, que tú estás siempre dispuesto a perdonarnos. Pero, Padre, aun si esto no fuera así, entonces concédenos, Señor, poder corregir lo que sea necesario corregir, Señor. Pero te rogamos que no, Padre, sea necesario llegar nunca a este grado. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Bendice a tu iglesia, Padre, y purifícala, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.